¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí en un podcast más de Grupo Asesores en Negocios, siempre buscando el tema de la parte de la diversidad, de la inclusión en materia multidisciplinaria, de diversos expertos en la materia relacionados con aquellos principios y aquellos actos de autoridad, todo este tema que hemos tenido en 2025 de la implementación de modificaciones a leyes y reglamentos en donde claramente las obligaciones, la interpretación, las sanciones por parte de diversas autoridades, pues sin duda alguna traen a los contribuyentes, asesores fiscales, contadores y a todo el gremio que nos encargamos de apoyar y asesorar a las empresas en sus negocios, pues en una constante actualización para efectos de dar cumplimiento y pues de ver las áreas de riesgo que se tienen en este sentido. Derivado de todas las reformas que se han dado posteriores al tema de subcontratación, claramente la ley del Seguro Social y ahora la ley del Infonavit pues, ha tenido adecuaciones en cuanto a temas de interpretación, justamente porque tenemos hoy en día pues una autoridad bastante fiscalizadora. En ese sentido, me es grato presentarles al licenciado Horacio Villar, socio titular de Subieta y Villar Abogados, una firma especializada en materia de seguridad social y con el cual tener el gusto de compartir pues una plática relacionada en función a las modificaciones que hemos tenido en la ley del Infonavit y algunos temas puntuales en materia de seguridad social. Horacio, bienvenido, por favor. Gracias, Eduardo. ¿Cómo has estado? Buen día. Muy buenos días. Horacio, pues platícanos, salió en el mes de febrero una modificación a la ley del Infonavit que parece que ha tenido algunas connotaciones para efectos de su interpretación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuáles son las modificaciones que se dieron y dónde es donde tienen que tener foco los dueños de las compañías al respecto? Sí, efectivamente, como sabes, en febrero, particularmente el día 21, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley del Infonavit, que, como sabemos, es un tema de eje principal del gobierno actual, en donde la presidenta ha hablado de darle un carácter social, ¿no?, al Infonavit, incorporando incluso el tema de crear una empresa, que de hecho ya prácticamente está por vencer el plazo para constituir esa empresa y a través de la cual el Infonavit va a empezar a construir, ¿no? Sabemos que en el pasado, pues se ha hablado de muchos temas de corrupción en el Infonavit, diversas situaciones, y particularmente esta reforma introduce un, un texto en el artículo 29. El artículo 29 es el que habla de las obligaciones de los patrones, y lo que señala es que entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 22 de febrero, señala que los patrones deberán de continuar haciendo los descuentos para efectos de amortizar los créditos de vivienda en términos de la fracción tercera del artículo 29, aún en los momentos de ausentismo y de incapacidad en que se encuentren los trabajadores, incapacidades otorgadas por el IMSS. Entonces, lo que hemos visto recientemente en los últimos días es una lluvia de información por parte de, pues, todos los que estamos involucrados en la materia, los despachos, los especialistas, contadores, abogados y demás. Y particularmente, bueno, la semana pasada, por lo menos en lo que respecta a nosotros, fijamos nuestra postura de que la lectura que se le ha venido dando es incorrecta, porque hemos escuchado cómo se están proponiendo el promover amparos. El promover amparos, ya sea por la entrada en vigor de la disposición o si pudieran promoverse los amparos una vez que se dé un primer acto de aplicación. Desafortunadamente creo que la lectura que se le dio es que esta obligación de continuar haciendo los descuentos y que señala que es conforme a la fracción tercera, provoca que durante el momento de la incapacidad y el ausentismo, al no existir un salario, entonces el patrón queda obligado a pagar el crédito de vivienda. Creo que es muy importante señalar que eso no lo dice la reforma. La reforma no dice el patrón quedará obligado o es responsable solidario y por lo tanto deberá de pagar el crédito del trabajador. No lo dice, y cuando te remite a la fracción tercera habla justamente de hacer los descuentos en los salarios.
Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado justamente con esa lectura, con esa interpretación y decir, a ver, no hay salario, a lo imposible no estoy obligado, donde la ley no distingue, yo no puedo andar distinguiendo. Entonces, de hecho, me parece que ayer salió un comunicado en donde la CROS, la Comisión de Representatividad de los Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, platicó con el Infonavit y justamente Infonavit el día de ayer está planteando este tema de que no hay cambio, no hay cambio, de momento no se va a expresar o va a opinar en el sentido de que los patrones tengan que pagar el crédito de vivienda de su bolsillo, porque además tenemos que visualizar no solo lo que es el texto de ley, tenemos que visualizar cómo opera. ¿A través de qué? Del SUA, del Sistema Único de Autodeterminación, que es con lo que se pagan las cuotas, y es en donde de algún modo viene el cálculo. Entonces, si yo ahorita que hicimos cálculos de SUA en estos días, no me está reflejando que durante la incapacidad de los días del 22 de febrero al 28 de febrero, en dado caso, que es en donde ya está vigente esta reforma, no me está aplicando que yo tenga que pagar el crédito, no me arroja la cantidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo, patrón, para pagar ese dinero que se está diciendo en los medios por muchos despachos que lo paguen? Correcto. Perdón, pero pues completamente ilógico en mi opinión, ¿no? Sin duda alguna, el tema, los contribuyentes tendrían que tener, desde el punto de vista de control de sus recursos humanos, las causales que dan sujeción al ausentismo o a la incapacidad, ¿no? Es decir, oye, si yo, patrón, el trabajador se ausenta a través de los procedimientos de control interno del área de recursos humanos, sustentará cuál es el tema del ausentismo, pues, alineado incluso a la parte contractual de su propio contrato individual de trabajo, contrato colectivo, y hacer esos descuentos en la nómina. Esos descuentos en nómina son permeables en el SUA y en principio, pues no deberían de calcular pues una base para efectos del pago de estos créditos por temas de vivienda, ¿es correcto? Sí, correcto, efectivamente. No tienes la posibilidad incluso de que en la nómina, cuando hay incapacidad, tú puedas llegar a provocar ahí un descuento y ponerlo con un efecto cero o un efecto negativo. Tú sabes lo que en el timbrado de nómina y para efectos de impuestos sobre la renta y demás, no podemos provocar un efecto negativo en ese timbrado de nómina. Entonces, a mí me parece que se deja de observar, insisto, todo el contenido que hay alrededor de la reforma es el SUA, el reglamento de aportaciones y entero de descuentos de créditos de vivienda del propio Infonavit, el artículo 49, desde hace muchos años, ya contempla que durante la incapacidad y los ausentismos no se debe de hacer descuento, salvo cuando la empresa, cuando el patrón tiene celebrado convenio de reembolso de subsidios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual, como lo debes de conocer, es una facilidad que el IMSS le otorga a los patrones que desean celebrar este convenio para que el patrón, cuando hay una incapacidad, le paga directo el subsidio al trabajador a través de la nómina. Y esto viene de hace muchos años, cuando los trabajadores tenían que ir a las clínicas y hacer grandes filas y colas para cobrar una incapacidad. Actualmente ya, bueno, el Seguro Social se ha modernizado al menos un poco en esta parte y ahora paga vía una transferencia y es mucho más sencillo. Pero el convenio tenía esa lógica, que el patrón pudiera ayudar a sus trabajadores para que no sufrieran, por así decirlo, el tener que perder tiempo en las clínicas para estar cobrando las incapacidades. Entonces, al pagar directo el subsidio el patrón, y posteriormente solicitar el reembolso por parte del Seguro Social, tiene control del dinero. Y por eso es que existe esa excepción en el reglamento. Esa excepción dice que si tienes ese convenio, si retengas, pagas lo que sobre, digamos, pero retienes para el crédito de vivienda y lo enterras, pero solo cuando tienes el convenio. Y nadie habla de lo que el reglamento establece en esta materia. Entonces, por eso comento yo, me parece que además en el momento político en el que nos encontramos, pensar en amparos, un poder judicial que viene ya una reforma, no propiamente la reforma, esa ya existe, pero las consecuencias de la reforma
en donde creer que la Corte quizás va a resolver a favor, perdón, pero quien no quiere entender el contexto político en el que nos encontramos, en donde ya los temas laborales y la protección que existe y a los derechos fundamentales de los trabajadores y cuál es el tema de gobierno, de proteger precisamente a todos los empleados, que en otra oportunidad igual platicamos de plataformas digitales, en donde existe una reforma publicada el 24 de diciembre del año pasado. Se está extendiendo lo que es la protección laboral y por supuesto de seguridad social. Los países están observando que hay que continuar con esa protección, más allá de pensar en los temas del el libre comercio y la facilidad, como los que sucede en las plataformas digitales, que su origen es del ámbito civil, en un mandato y demás, pues hoy estamos observando una autoridad que continúa no solo incrementando el salario mínimo, sino además adoptando políticas laborales como lo de la ley silla, como posiblemente la reducción de jornada, quizás un incremento de aguinaldo, no sabemos este año Como qué regalo de Navidad nos den en diciembre, ¿no? Bueno, el contexto general y la propuesta que tú manifiestas en este sentido es, oye, claramente para yo cumplir con una obligación de pago, para efectos de este derecho que tiene el trabajador por el tema de la vivienda, debe de venir alineada justamente a la parte del pago del salario o del subsidio. Es decir, que si yo tengo esta parte de un acuerdo para pagarle un subsidio por esas incapacidades a los trabajadores para proteger, pues, esa parte del derecho fundamental de pago por este agravio que tuvo con la incapacidad, con ese mismo salario lo puedo obtener yo como base de retención para pagar estos, créditos de vivienda que el trabajador, a través de la obtención de esta vivienda, se obligó con el Infonavit. Pero si yo no tengo un salario per se como base, porque el trabajador está incapacitado o está ausente, no debiera de haber esa retención y mucho menos esa obligación del patrón de pagar porque se excede del ámbito de sus obligaciones en este sentido, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 lo que te decía, a lo imposible no está obligado el patrón y lo que te dice es que continúes haciendo el descuento, no te dice que tú hagas el pago Claro. y el SUA no te permite hacer el cálculo porque al día de hoy no existe una modificación al SUA. ¿Qué pasaría operativamente desde tu punto de vista con un trabajador, en donde retorna la parte de su actividad laboral? Imagínate un trabajador que tiene una incapacidad o un ausentismo, de un par de meses, y el mes 3 regresa a su obligación. Tú tendrás que hacer el cálculo del periodo que debe de cuotas en materia de Infonavit por estas retenciones, y de conformidad con una vinculación o con una interpretación homogénea con la Ley Federal del Trabajo, hacer la retención y entero correspondiente en el momento que venga el pago del trabajador del salario en el mes 3, por ejemplo. No, mi opinión de manera retroactiva, no, de ninguna manera. Para mí sigue aplicando de la misma forma como lo conocemos. Los meses en que estuvo de incapacidad no hubo pago del crédito de vivienda, y esto está perfectamente considerado en cómo se otorgan los créditos por parte del Infonavit. La cantidad de años en que hay que amortizarlos, que si pagaste puntualmente durante una cantidad de años, quedarás liberado de si todavía existe un adeudo. Este, por supuesto que hay muchas distorsiones en el tema de la amortización de crédito de vivienda, como por ejemplo lo que sucedió durante muchos años con el mundo del outsourcing, ¿no? Está un trabajador que está dado de alta con a lo mejor 1,000 pesos diarios, por poner un ejemplo, y en ese momento solicita un crédito de vivienda. El cálculo se hace en función de lo que él está cotizando, cuál es su capacidad de crédito, ¿no? Sin embargo, al paso de unos meses, de repente ya está dado de alta con, en aquel entonces, 200 pesos. Hoy ya no se puede, ¿verdad? El mínimo está en 278 y centavos para este año, más factor mínimo de integración, pero con estos cambios que se daban en el mundo del outsourcing, de sacar nóminas completas, traspasarlas y ponerlos a cotizar con un salario menor a lo que realmente percibían, de repente el valor del crédito era mucho más alto que lo que ahora ganaba, Correcto. pero ganaba entre comillas. Entonces, todas estas desafortunadas desviaciones que hay para efectos de amortizar los créditos de vivienda
El Infonavit las conoce. Es más, me atrevo a decir, quizás lo hayas escuchado en el pasado, ciertas situaciones en donde se ofrecía a las empresas recuperar pagos en exceso del Infonavit. Y cuando me lo platicaron, yo decía, ¿cuál pago en exceso? A ver, yo tengo el SUA, doy de alta 100 trabajadores y mi salario base de cotización y tengo tantos días del bimestre, en aportaciones me arroja el SUA el cálculo del 5% que pude haber pagado en exceso. Correcto. Nada, ¿verdad? Entonces ahí entendí que lo que ofrecían era recuperar dinero, pero de las amortizaciones de crédito de vivienda. Y decían, es que hay pagos en exceso, tenemos ahí información interna que nos permite ver el registro patronal y que hay pagos en exceso. En las amortizaciones de crédito de vivienda. Oye, ese dinero lo retuve en la nómina del trabajador. En dado caso, ¿quién es el que tiene el derecho a recuperar el dinero? Trabajador. El trabajador. Y lo que te ofrecían era ir a recuperar ese dinero y te pedían un porcentaje de esa recuperación. Entonces, hay muchos temas en el Infonavit. Si bien es cierto, es como el hermano chiquito del Seguro Social, el tema de los créditos de vivienda da mucho para hablar. Y operativamente, ¿qué pasaría? Imagínate que, o sea, lo que estás señalando, en términos operativos nos lleva a que lo único que ocurriría por esta, obligación no retenida por un tema de ausentismo, es que de cara al crédito, pues, el periodo de pago del crédito a lo mejor se alargue por los días de ausentismo. Eso debe ser la lógica Sí, procesal en ese sentido. sí, exacto. El trabajador, ¿qué haría? Por ejemplo, ¿podría estar inconforme y podría argumentar, en la interpretación de esta norma? Porque si bien, varios colegas han hecho una interpretación, como señalas, estableciendo la obligación de pago del patrón, pues justamente hay un tema de defensa para decir: "Oye, no me debieras de extender el periodo del crédito, porque la interpretación de la norma es que el patrón está obligado y, por lo tanto, no sé, a lo mejor a través". Imaginémonos en ese mismo contexto, una liquidación de un trabajador, 6 meses después se va y liquida y dice: "Oye, por cierto, y esos 2 meses de ausentismo no los pagaste", y ponerlo como base de la terminación de la relación laboral. Me parece que solo ante un acto ya, como tal, la determinación de un crédito fiscal y que no pudieras aclararlo como hoy sucede a través del portal empresarial del Infonavit, es que en ese momento tendrías el interés jurídico como para pensar en ir a una defensa. Eh, por eso yo comento que el no entender el contexto, político y querer ir ahorita a un amparo, te voy a poner un antecedente, por ejemplo. En materia de seguro social, cuando se modificó la plataforma para el tema de la industria de la construcción. Antes existían unos formatos que se llamaban SATIC, que con eso registrabas la obra y todos los datos de la construcción. Esto se modifica y se desarrolla una plataforma que ahora se llama SIROC, el Sistema de Registro de Obras de Construcción. Y de la nada, sin modificar ley, reglamentos, nada, ahora te obligan a abrir un registro patronal en cada sitio de la obra, en cada municipio, con cada subdelegación. Esto ha provocado que si tú tienes una prima de riesgo de trabajo, posiblemente de tu registro patronal, que sea clase 5 en Naucalpan, con el 1% y vas a hacer obra en la Ciudad de México, que es conurbada, ¿no? Te dicen, no, tienes que abrir el CIROC con un registro patronal de, no sé, la subdelegación 3 Polanco. Cuando tú lo abres, tu prima de riesgo es nueva, es la media de la clase 5, 7.5, 8875%. ¿Por qué voy a pagar con esa prima de riesgo? Esto lo platicamos incluso a nivel central con funcionarios del Seguro Social y decían, ok, tienes razón, pero ni modo, así funciona. Oye, no, a ver, no tengo por qué pagar con una prima de riesgo más alta. Promovimos amparos, a los 2 meses teníamos órdenes de visita. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento promueves un amparo, por qué y si realmente lo vas a ganar. Y no pensar simplemente que vamos a promover amparos y que ofrecérselo a las empresas para que luego lo pierdas, además, cuando no hay un contenido real del tema. O sea, no, perdón, pero no podemos ser irresponsables, por así decirlo,
de estar ofreciendo de esa manera los amparos, ¿no? Aunque no es vinculativo, porque no le detona un derecho al contribuyente, eh, ¿qué pensarías de alguna consulta ante un organismo como Prodecon con los elementos coercitivos que sustenten esta parte del dicho? Es decir, oye, yo, este trabajador que tuvo una incapacidad o que tuvo un ausentismo, te exhibo todos mis controles de recursos humanos, todas mis plantillas de la nómina, todas mis incidencias en ese sentido, para la determinación y cálculo de la parte del salario, en donde se reflejen las incapacidades y los ausentismos, y en función de ello hacer este planteamiento, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿qué pasa con los contribuyentes que ante esta nueva aplicación de una norma en materia del Infonavit, pues tienen esta simbiosis de comunicación, pues, por plataformas digitales o por expertos que comentan al respecto? ¿Cómo le daríamos esa parte de certidumbre jurídica al respecto? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mi opinión es que tendrías que generar todo el caso completo. ¿Y eso qué implica? Poder timbrar la nómina donde no hay salario porque está de incapacidad, imaginemos todo el bimestre que quieras. Primero, ayúdame a timbrar la nómina haciendo un descuento. No puedes. Pero hay que generar el caso, porque tengo que plantear el caso concreto y demostrar el interés jurídico. Dos, tener en el SUA que me está calculando que yo pague y que venga la cantidad del crédito de vivienda y entonces yo sacar el dinero y al hacer el pago de mi SUA me costó a mi patrón. Entonces, una vez que pudiera yo tener eso, que en mi opinión no existe forma, tanto por la nómina y el SUA, entonces podría ir a presentar el caso ante Prodecon. Prodecon desafortunadamente me parece que dejó de ser un árbitro que, que pudiera apoyar a los contribuyentes. Me parece que esta desactivación que se ha venido dando desde el último gobierno, ¿no? El sexenio pasado y ya en la actualidad, Prodecon, que he estado en mesas de trabajo con ellos y con el Seguro Social, de ser un tercero que sí emitía criterios y daba opiniones al respecto. Hoy lo que te dice es, bienvenidos, pasen, aquí está esta mesa, platiquen. Oye, pero te estoy demostrando que está actuando de manera incorrecta. No, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo meterme. Se trata de que ustedes puedan llegar quizás aquí a un acuerdo conclusivo, y nada más. Entonces, ¿se le podría presentar el caso? Sí. ¿Va a venir una opinión? Lo veo difícil, porque no tenemos ni siquiera el material suficiente, que sería la nómina y el SUA, como lo podría ser para un amparo. ¿Y dónde está la afectación? Me parece que de momento estamos en presencia de una norma imperfecta. Haz el descuento en los salarios. Voy a la nómina, no hay salario, porque le pongo la incapacidad. ¿Y qué hago? Entonces, le quito la incapacidad para efectos del crédito y que se genere la nómina como si tuviera sueldo, con tal de solo generar el crédito de vivienda. Y entonces ahora timbro nómina y para efectos de impuesto a la renta, ¿qué sucede? Y quito la incapacidad en el SUA y para efectos de seguro social, pago todas las ramas del seguro social, pago todas las cuotas sobre patronales, que sabemos que durante el estado de incapacidad no se pagan las ramas de cuota obrero patronal, únicamente lo que es retiro. ¿Cómo hago todo eso? Es inoperante, no hay Inoperante, forma. totalmente inoperante. Sin duda alguna, el elemento que quedaría como un defense file para efectos de los contribuyentes sería pues toda la documental en el compliance del por qué se dio el ausentismo, la incapacidad, y nada más dejarlo a nivel documental como una prueba en dado caso de algún tema de controversia en ese sentido, porque operativamente pues no puedes detonar ninguno de estos actos porque claramente la incapacidad o el ausentismo no detona el derecho al pago del salario, por lo tanto no hay un CFDI, por lo tanto no hay un recibo de Exacto. nómina, por lo tanto no hay una base sobre la cual gestionarla para efectos de la interpretación. Es interesante cómo viene todo este tema de modificaciones y de cambios que sin duda alguna los contribuyentes tienen que tener pues muy a la mano para efectos de tener el cumplimiento de la parte de la obligación tributaria.
Y en materia de seguridad social, lo que hemos visto en los últimos días, aprovechando tu expertise en ese sentido, hemos visto pues invitaciones, ¿no? De las áreas de riesgo. Creo que la autoridad en estas áreas de control que tiene a través de la comunicación interinstitucional, y me permitiré hacerte esta pregunta, ¿cómo has visto que es la comunicación cada vez que la autoridad en materia de pago de esta parte de salarios, manifiesta esta comunicación interinstitucional entre Seguro Social, Secretaría de Finanzas de los estados y el propio Servicio de Administración Tributaria? ¿Cómo ha sido esa comunicación y la generación de estos cartas invitaciones que antes eran nada más el SAT y ahora pues parece que el Seguro Social ante la apertura ya y el uso del buzón tributario, pues va a seguir la misma línea que Papá SAT, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, recordemos que Seguro Social, ya desde hace muchos años, llegaron funcionarios que venían del SAT. Entonces, todo el tema de lo que es fiscalización trae consigo, obviamente, pues la estructura y las formas de fiscalizar. Eh, Actualmente, ya desde hace muchos años se maneja a través incluso de comités de auditoría que determinan a quién hay que ir a fiscalizar, provocando con esto, por supuesto, el quitar una discrecionalidad de las manos de cierto funcionario del Seguro Social que quiera constantemente estar auditando a un patrón, por así decirlo. Todo esto se somete a comités. Este, Sin embargo, efectivamente, el Seguro Social viene actuando a través de muchos actos que son cartas invitación. Me parece que lo que hay que tener cuidado es estar, sí, con una asesoría adecuada, con esa experiencia o ese feeling de muchos años en cómo piensa el Seguro Social, cómo actúa, qué es lo que busca. Hay invitaciones en materia de clasificación de empresas para que normalmente el Seguro Social lo que dice es, estás mal clasificado. Si estás en la 1, eres 2 o 3. Si estás en la 2, eres 3 o 4. Si eres 3, eres 4 o 5. Oye, ya, y cuando soy 5, vas a otra fracción y te voy a mandar a la prima media si estás en el 2%. O sea, siempre las gana todas. Pero las gana todas justamente en ese momento de la plática, en la invitación. Lo que hay que tener cuidado es no dejarse sorprender. Oye, es una invitación. Tú tienes tus facultades expeditas. Estas cartas de invitación en materia de, hemos visto discrepancias en la masa salarial, de acuerdo a información que compartimos con el SAT. Bueno, pues, si tienes esas dudas, tienes tus facultades de comprobación, ejércelas. Lo que pasa es que la realidad de las cosas es que no tiene la capacidad de ejercerlas a nivel nacional para todos los patrones. Es ver quién cae, quién se asusta, quién resulta que sabe que está haciendo cosas mal en su salario base de cotización, y entonces empieza en ese momento, chin, ¿qué hacemos? ¿O cómo me corrijo? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas invitaciones. Invitación al programa de corrección. La corrección es espontánea o inducida por parte del Seguro Social. Yo normalmente lo que le digo a los patrones es, ¿estás bien? ¿Todos tus empleados están dados de alta? Sí. ¿Tu salario base de cotización lo integras correctamente? Sí. Bueno, pues entonces, no, gracias, no aceptes la invitación. ¿Para qué te quieres meter a un programa que ya que entras al área del Seguro Social, resulta que hay elementos que provocan que esto se desvirtúe? Yo le llamo las metas. Y no yo, también lo dice el Seguro Social. Ellos tienen metas de recaudación en las áreas de auditoría. Y esas metas de recaudación es, pues, quién se deja o lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos tienen que llegar a un número en las áreas de auditoría de cuotas patronales de manera mensual y de manera anual. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esas metas? Nada. Entonces, cuando te empiezan a presentar, oye, pues es que debes dinero, recientemente atendimos un caso en donde a una empresa, los socios de la empresa, es una sociedad civil, reciben sus pagos como anticipos de remanentes, y tú lo debes de conocer en términos, me parece que es del 94 de la ley de renta. Eso es un asimilado a salarios. Correcto. Son empleados. No, no son empleados, son los socios de la SC. No son empleados, no, son empleados. Porque, mira, asimilados a salarios. A ver,
está satanizada la palabra asimilados a salarios. O sea, creen que el artículo 94 no tiene muchos supuestos, y sí tiene muchos supuestos. Entonces, el dinero que reciben los socios de una sociedad civil o de una asociación civil, definitivamente es un timbrado de un asimilado a salarios, y es un anticipo de remanente, lo que sería la utilidad, ¿no? En una sociedad anónima. Entonces, se concluyó la auditoría por parte del Seguro Social sin observaciones. Ah, pero durante todo el trayecto es que mejor paga. ¿Cómo que mejor paga? ¿Por qué voy a pagar? ¿Qué tienen que ver los socios? ¿Dónde está la relación de trabajo? ¿De qué estás hablando? 100%. Sí, la autoridad va a tener un área de un ámbito en la parte de fiscalización, sin duda alguna, pues, muy agresiva en ese sentido, para efectos de cumplir las metas. Escuchaba el otro día, no he visto un caso real y concreto, pero que también, uno de los actos que a la autoridad le ha ayudado mucho en este tema de fiscalización, pues, claramente el tema de la inteligencia artificial y el ahora hacer actos que la autoridad llama actos de gestión, mediante el cual a través de invitaciones de vigilancias profundas hace análisis comparables en cuanto a ciertos elementos de cumplimiento basados en CFDIs, ¿no? Y derivado de ello, cuando el contribuyente es omiso a su contestación, aplica de manera directa el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación para efectos de cancelar los sellos digitales, ¿no? Y en esta misma asimetría, en una de las comisiones a la cual pertenezco, señalaban que el Seguro Social ya va a empezar también a poder ejercer la facultad contenida en el 17H para cancelar los sellos digitales para aquellos contribuyentes que cayeran en algún supuesto de alguna invitación y que fuera omiso en cuanto a a su contestación. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque imagínate, o sea, cuando tenemos muchos clientes que han llegado al despacho justamente por este problema. El problema que nos dicen es, oye, no puedo yo facturar porque me han inhibido el tema de del timbrado por un incumplimiento, por una facultad de gestión que claramente pues, es perjudicial para la autoridad hacendaria porque al no haber generación de ingresos, pues no hay cobro de la contribución. ¿Qué opinas tú en ese sentido que el Seguro Social tenga este mecanismo que has escuchado tú en la especialización en materia de seguro social, que ya le vaya a entrar también al juego de la cancelación de sellos digitales a través de la no contestación de estas cartas de invitación por parte del Seguro Social? No tengo un antecedente como tal de que el Seguro Social pudiera llegar a provocar este tema de la cancelación de los sellos digitales. A ver, el 17H, como lo comentas, del Código Fiscal de la Federación, ¿es supletorio a la ley del Seguro Social? Sí. En términos del 9 de la ley del Seguro Social, aplica de manera supletoria el Código Fiscal. Incluso dentro de las medidas de apremio que contempla el Código Fiscal de la Federación, está que durante el ejercicio de una facultad de comprobación, si no entregas documentación, te pueden congelar las cuentas bancarias. Ya había el Seguro Social aplicarlo en una ocasión. Dentro de un orden de visita, consideró que no se le estaba entregando toda la contabilidad de acuerdo al acta parcial que haya correspondido, por lo tanto congeló la cuenta bancaria. Sí hay que tener mucho cuidado, me parece que Seguro Social lo que hace en dado caso es la baja del registro patronal y te pone como no localizado. Sabemos que eso muchas veces incluso es manipulado, déjame decirlo de esa manera. Un informe de que te iba a notificar algo que al final del día es no atendiste esa invitación y te pudiera llegar a poner como no localizado y hacer la baja patronal. Ya de ahí a que a través de la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación le pueda pedir al SAT, oye, cancélale los sellos porque no me está atendiendo, me parece que no se va a dar bajo ese supuesto. Seguro Social, por supuesto, ha hablado ya muchas veces de aplicar, por ejemplo, también de manera supletoria, el tema de lo que es el 69 de Código Fiscal de la Federación, hablar de las facturas, ¿no? Que IMSS está revisando actualmente de manera muy puntual todo el gasto en la contabilidad, en la balanza, gasto que hay con empresas terceras para identificar en dado caso que a lo mejor eso pudieran ser salidas de dinero
para complementar la nómina de manera posterior. Y dice, oye, aquí hay un efecto del 69 de Código Fiscal de la Federación. No he visto todavía una resolución posterior a una facultad de comprobación en donde ya lo haya plasmado de esa manera Seguro Social, pero no tengo la menor duda de que lo podrían llegar a aplicar. Me parece que es lo que está sucediendo, ¿no? No, y sin duda alguna con esta reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, pues también, pues es un elemento que deben tomar en cuenta, ¿no? Porque no solamente, como lo estableces, el propio Servicio de Administración Tributaria pudiera establecerlo. ¿Qué quiere decir? Que si a través de estos procedimientos, se detona que el documento que pretende establecer la deducción, es falso, pues luego entonces caes en el supuesto en materia de prisión preventiva oficiosa, algo que creo que tienen que tener pues muy establecido los contribuyentes para efectos de qué elementos tendrían que sustentar para que no se configure en ello, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor hay el que tiene este tema de sobrepago de salario sobre este mecanismo, o quien no, quien hace un acto real, ¿no? Y que en función a ello, pues a través de la presunción, la forma de recaudar de la autoridad, pues sea la aplicación del 19 constitucional en una querella, ¿no? Sí, ahí recordemos que la ley del Seguro Social contiene un capítulo de delitos y que el Seguro Social tiene que ejercer la querella para que, en dado caso, se pueda dar todo el seguimiento de carácter penal a esta materia. Entonces, estas reformas constitucionales y fiscales en materia penal que hablaban de incluso calificar a los delitos fiscales, ¿no? Como parte de un tema de seguridad nacional y demás, Correcto. no alcanzan a la materia de seguridad social, porque reitero, hay un capítulo especial de delitos en la ley y habla de que debe de formularse una querella por parte del Seguro Social. Me parece que el IMSS, su objetivo es muy claro, lo que busca es las cuotas para el sostenimiento, pues, obviamente del organismo, ¿no? La infraestructura del seguro social y demás. Entonces, se preocupan más de sus metas, de tratar de que pagues cuotas, ya sea en cualquier tipo de revisión, si es el tema de la construcción, las presuntivas de artículo 18, que esas, todos los días tenemos casos, em y en donde, por ejemplo, ha hecho un énfasis muy importante en estos últimos, quizás, meses, es en el tema de pensiones, en el tema de las pensiones y las semanas cotizadas, lo que hemos visto quizás anuncios incluso muy burdos de obtén tu pensión, que si te ven 2 semanas cotizadas, pues, a ver, las semanas cotizadas no se venden, no es un producto. Correcto. Y hay querellas por parte del Seguro Social, hay temas ahí ya, delicados de persecución respecto de ciertas empresas, despachos, personas o lo que sea, que ofertaban el dar de alta a las personas de manera masiva en empresas para que cotizaran sin la existencia del supuesto de aseguramiento, que es la relación de trabajo. Entonces, por más que además digas, oye, pero bueno, le pongo el contrato de trabajo, bueno, le pongo el timbrado de la nómina, bueno, hago la dispersión de la nómina. Seguro Social, con el artículo 17 de la ley de Seguro Social, ha venido emitiendo auditorías que hemos atendido y que incluso acabamos de ganar un juicio muy interesante, ¿no? Un caso de una persona, en donde nos cuestionaban si había sido trabajador. Los argumentos del Seguro Social fueron: procede la baja porque es inverosímil que el señor con 80 años de edad haya trabajado con la empresa, porque el salario es el mínimo y eso es absurdo. ¿Cómo es que se desplaza? ¿Con qué dinero puede llegar al centro de trabajo? Se determinó la baja del sujeto de aseguramiento con el efecto de intentar quitarle la pensión y promovimos un juicio, el cual ganamos, en donde el Seguro Social no puede caer en esta situación de, a mí me parece que esto no se ve bien. A ver, estás afectando los derechos fundamentales de un señor que perfectamente puede trabajar, que sí trabajó, que había nómina, timbrado, pago, el puesto de trabajo era lógico lo que hacía y demás,
y el señor se está sosteniendo y con acceso a la seguridad social, y tú lo que pretendes es quitárselo porque no te gusta. Entonces, eh, me parece que Seguro Social es en lo que se enfoca. Se está enfocando, por supuesto, en que no le cometan fraudes para la obtención de prestaciones, prestaciones en especie, prestaciones en dinero, con la obtención de semanas cotizadas que sabemos que no existen y ese tipo de cosas. Y es por donde creo que está actuando y seguirá actuando, ¿no? La presunción por parte del Seguro Social, y de las autoridades, administrativas, fiscalizadoras en ese sentido, creo que es un elemento que lo tienen como eje en este tema de continuar con todos los procesos justamente de incremento para llegar al cumplimiento de la parte de las metas. Para concluir, un comentario, en los últimos días hemos visto, y un poquito haciendo énfasis y concatenando con el comentario que decías: "Oye, esta parte de REPSE, prestación de servicios para efectos de, justamente deducibilidad, que hoy en día la autoridad, a través del Servicio de Administración Tributaria, envió a varios contribuyentes donde decían: "Oye, hemos detectado, que tú tienes, una prestación del servicio que no cumplió con los requisitos de REPSE", te pone toda la fundamental y, pues, claramente desde el nacimiento de la reforma, eh, por la eliminación de la subcontratación, al igual que en el Infonavit, pues existen diversas teorías y supuestos para efectos de ver qué prestación del servicio tiene que cumplir con los requisitos de REPS o no. ¿Cuál es desde el punto de vista de seguro social, la interpretación que va a dar de manera complementaria, en función a esta invitación que lanzó el Servicio de Administración Tributaria, que claramente va, pues, con un tema recaudatorio y que afectará al seguro social al tratarse de un cumplimiento en materia de estas empresas con registro de prestaciones de servicios especializados? Sí, por supuesto. La reforma laboral, en donde desapareció lo que conocíamos como el outsourcing y se crea esta figura de los servicios y obras especializadas, se implementa, bueno, la obligación para aquellas empresas de contar con lo que es el registro, ¿no? De empresas prestadoras de servicios especializados. La Secretaría del Trabajo, ya desde hace aproximadamente un año y medio, por lo menos, había notificado oficios a diversas empresas indicándoles que sus constancias de opinión, quizás la del IMSS o la del Infonavit principalmente, estaban negativas, otorgándoles un plazo para manifestar lo que a su derecho convenga o se procede a la cancelación del REPSE. Y esto lo estamos viendo hoy que el SAT ya también está emitiendo estas cartas de invitación diciendo, oye, tienes proveedores con los que hayas intercambiado, en este caso, pues, un contrato, facturación, y que su REPS está cancelado. Por supuesto que el tema fiscal es el más grave de la reforma, porque es en donde viene la no deducción de esa factura, el no acreditamiento del IVA de esa factura. Me parece que las empresas no están viendo de manera importante el cómo cuidar lo que es la vigilancia en un compliance ya 360, laboral, seguridad social, fiscal. Este, bueno, te puedo decir como antecedente que de estas cartas de la Secretaría del Trabajo, en donde ya te digo, desde hace más de un año se procedió con la cancelación de algunos REPSE, nosotros promovimos juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, obtuvimos la suspensión provisional y definitiva ante la apariencia del buen derecho de decir, oye, se va a afectar a terceros y esta cancelación puede provocar un daño fiscal importante. Desafortunadamente, lo que vemos es que este tema de que estén en línea tanto SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo, tenemos una problemática porque los créditos fiscales dentro de lo que es la carta de opinión de cualquiera de las tres autoridades se tardan mucho en que el sistema se modifique. Por ejemplo, en materia de seguro social, le llamamos las incidencias. El crédito fiscal, dependiendo de la incidencia en la que esté, puede provocar que la carta esté negativa. Pero para que cambien esa incidencia, se pueden tardar 60 días, si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo. Porque tú puedes estar en un juicio con una garantía en contra de un crédito fiscal con el que no estás de acuerdo
Y eso debe de ser perfectamente defendible, que tú puedas ir al tribunal y demás, pero resulta que si tu carta está negativa, el REPSE puede cancelarse. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que viene, principalmente porque ya SAT va a iniciar ahora con toda la supervisión que tiene que ver con el cumplimiento del REPSE y desafortunadamente las empresas no están vigilando todos los días lo que es el padrón de REPSE. Yo lo que digo es, hay que consultarlo prácticamente diario. En la parte de arriba de la pantalla del padrón dice fecha de consulta. Imprimir, casi, casi, tenerlo ahí Como compliance. como compliance, porque me van a venir a decir, es que hoy está cancelado. Ah, bueno, hoy que ya llegaste tú está cancelado. Cuando yo pagué la factura en ese momento, el REPSE estaba vigente. Porque la plataforma de lo que es Reps el padrón no tiene un tema de en qué día se canceló y en qué día esto. No, no, no. ¿Está vigente sí o no? ¿Y qué día estás consultando tú el padrón? Aquí el tema que yo veo como de riesgo y habrá que ver cuál va a ser la interpretación, justamente es el tema de la presunción. Por un lado, creo yo que ante esta generación de incertidumbre por parte de aquellos contribuyentes que recibían un servicio, prácticamente la opinión generalizada es, si te prestan un servicio y el personal está en tus instalaciones, pídele REPS, ¿no? Y entonces ahí tenemos una primera área de riesgo en donde aquellos contribuyentes que tienen REPSE, pero que incumplieron con las obligaciones en materia de REPSE para efectos de la deducibilidad. Pero lo que me preocupa es el tema, y alineado a lo que ha hecho la autoridad con el criterio no vinculativo 44 de 2024, es el tema de que entonces va a haber dentro de los registros contables de las sociedades todas aquellas facturas de prestación de servicios, y entonces va a decir, oye, pues toda la prestación del servicio es REPSE, y por lo tanto, si no tiene cumplimiento, va para atrás De lo hecho, deducible de arriba. de hecho, me parece que parte del problema es cómo una sola persona fue quien opinó de lo que es el REPSE, como si porque lo haya creado y estábamos hablando de quien lleva esto en la Secretaría del Trabajo. Correcto. Este, si van, lleva REPSE. Si están en sus oficinas, lleva REPSE. Oye, ¿y si es un call center que no están en mis oficinas? Ah, bueno, si están a tu disposición, lleva REPSE. Y oye, y esto es REPSE. Hoy creen que todo lleva REPSE. Y te tengo noticias. En la industria de la construcción, materia de seguro social, vuelvo a lo mismo, reglamento del seguro social para la industria de la construcción. El artículo 5 señala que no eres responsable solidario del pago de cuotas sobre patronales cuando acreditas haber celebrado un contrato de obra a precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios en el que se consigne el nombre, domicilio, registro patronal y que dichos datos no resulten falsos. Oye, ese contrato de obra a precio alzado o a precio unitarios quedó derogado con la figura de servicios y obras especializadas. No, de hecho, hay tesis e interpretaciones de qué es un contrato de obra a precio alzado, y además eso es del mundo civil. Entonces, como creen que llegaron a plasmar en la Ley Federal del Trabajo la figura de servicios de obras especializadas, ahora creen que todo es especializado y que todo lleva REPSE. ¿Qué han hecho las empresas? Ante el temor de esta situación, todas se piden REPSE. Oye, ten REPSE, ten tu REPSE. Oye, una cosa es ten REPSE y otra cosa es usemos el REPSE. Tenerlo es, ya lo pedí, tengo mi folio y hasta ahí. Usarlo es un contrato de obra o servicio especializado en el que se consigne el número aproximado de trabajadores, como lo dice la Ley Federal del Trabajo. Ese contrato debe constar por escrito, contener el folio del REPSE y luego vienen todas las obligaciones de presentar la información ante el IMSS en la plataforma IXOE, ante el Infonavit en la plataforma SISU y por supuesto, como dice Código Fiscal de la Federación, renta e IVA, a más tardar el último día del mes siguiente en que pagaste una factura, contar con la nómina timbrada, el pago de retenciones por soles y salarios, pago de IMSS, pago de Infonavit, declaración de IVA, pago del impuesto del IVA. Eso es lo que tienes que tener. Yo le pregunto a las empresas, oye, ¿y tienes todo eso? Ah,
No, es que no lo pido. No saben siquiera si están utilizando el REPSE correctamente. Entonces, bueno, creo que hay una gran área de oportunidad ahí, sin duda. en este tema. Y yo creo que la autoridad en este proceso, pues va a tomar el tema de la parte de la presunción y cómo va a generar la parte de su normativa interna y generará los actos en principio de gestión, luego de fiscalización relativos. Para mí ha sido un placer conversar contigo, gracias, esperamos tenerte de nuevo en algún otro tema, algún comentario de cierre, algún tema en donde te pueden encontrar, cómo te pueden localizar, cómo podemos contactarte en este sentido. Híjole, contactarme, en el despacho. Correcto. No uso redes sociales prácticamente, o al menos no desde el ámbito profesional. Creo que le diría al sector patronal, no bajen la guardia, no se sientan, completamente a la deriva y amenazados por lo que las autoridades vienen haciendo. Hay que contar con una asesoría adecuada y, reitero, tener mucho cuidado. Es como cuando vas con el doctor. Hay doctores que te dicen: "No tienes nada, tómate esta pastilla", y puede que esté bien y puede que esté mal. Y hay doctores que dicen: "Ahorita hay que llevarte ya a una cirugía importante, vamos a a, a resolver esto". Me parece que hay que tener confianza en quien le estés preguntando y conocer más, todavía más, lo que es, el tema de la nómina, la seguridad social, para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones. Para eso te agradezco mucho tu presencia. Amigos, pues un podcast interesante, sin duda alguna, sigamos con todos los procedimientos y reforcemos nuestras áreas de recursos humanos para tener una debida diligencia y cumplimiento en materia de las obligaciones que tenemos. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Gracias por todo. Muy buenas tardes.